Buenas noches para todos, bendiciones en esta hermosa noche. Estamos aquí con una palabra de bendición, con una palabra del reino. Hoy vamos a conocer la santa y divina voluntad de Dios, que es justa, santa y perfecta. Así que en esta noche te doy la bienvenida a ti que estás conectado allí en la plataforma de Facebook y en la plataforma de YouTube. La paz, la gracia y la misericordia de Dios esté en tu vida para siempre. Dios te bendiga. Te invito allí también a que compartas esta transmisión con alguien, con algún amigo, con algún familiar, con alguien que le estés estudiando la Biblia con él. Compártelo con ellos para que también puedan ser bendecidos y que hoy conozcamos la divina voluntad del Señor. Hoy tenemos a un invitado especial desde Colombia, nuestro querido amigo y hermano Álvaro Daniel. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes hoy? Mi pastor, muy bien, gracias a Dios. Con mucha Excelente. calor acá en Colombia. También aquí en la costa del Caribe Pero gracias a estamos Dios estamos sufriendo bien, de pastor, esa... dispuestos a compartir. Amén, amén. Sí, ha hecho bastante calor, el mundo está loco, el mundo está loco y hay que aprovechar los momentos de sombra, de bajas temperaturas, porque la temperatura últimamente está bastante alta acá en Colombia. Imagino Sí, que ya también, ¿no? Es costa, costa y sí. Está un poco es difícil. duro la temperatura. Pero Sí, gracias a Dios aquí dispuestos a compartir con todos sobre la voluntad de Dios, que es un tema que a mí me fascina, me gusta y siempre me encanta hablar de ello. amén, amén. Qué bueno. Cuéntame un poco más acerca de qué es lo que tenemos para hoy. ¿Cuál es el texto bíblico que tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un texto bíblico, una historia bastante interesante de las Escrituras, como toda la palabra de Dios, pero es un texto que a mí personalmente, que yo personalmente lo he leído demasiadas veces y cada vez que lo leo le saco algo bien interesante. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo San Juan. 9. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Todo el capítulo 9 de San Juan nos habla de un tema muy, muy importante para nosotros. Y es como un compendio de muchas cosas en un solo capítulo. En ese capítulo uno puede encontrar la voluntad de Dios, uno puede encontrar qué es lo que significa una ceguera espiritual, uno puede encontrar lo que significa convertirse al Señor, qué significa creer, cómo puede uno creer en el Señor Jesús. Pero en este caso, pues vamos a tomar varias partes de este capítulo y de otras historias más para compartir y conocer un poco más cómo funciona. La voluntad de Dios es bastante compleja, pero nosotros como humanos vamos a tratar de comprenderla a nuestro modo y que está acorde con la palabra de Dios, lo que la palabra de Así Dios nos es. dice acerca de su santa voluntad. Entonces, Pastor, no sé si quiere leer los primeros versículos del capítulo 9 para estudiarlo en esta noche, ¿no? Oh, San claro que Juan sí. capítulo 9 y a las personas que nos están viendo, pues que nos acompañen con el texto, vamos a leer bastante la Biblia, pero que, pero también vamos a compartir, voy a compartir una experiencia también, algo que también tiene relación con la voluntad de Dios. Y en este momento vamos a leer, Pastor, por favor léame los primeros 3 versículos. Ok. Juan 9 Dice la 1 al palabra de 3. Dios, Juan capítulo 9, verso de 1 al 3. Dice lo siguiente, que al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Allí muestra que este hombre no había pecado, sino que Dios estaba utilizando esa plataforma, era la excusa divina para poder manifestar su gloria en aquel lugar, para poder manifestar su gloria sobre las personas que no conocían a Jesús y no conocían el poder de Dios. Entonces, muchas personas allí estaban maravilladas por este milagro, porque no entendían cómo Dios puede utilizar situaciones como estas para mostrar su poder en la vida de los demás. Pastor, yo cuando leía la historia, porque yo la he leído muchas veces, Sí, yo me preguntaba, bueno, pero, o sea, ¿por qué el Señor utiliza a una persona que está ciega de nacimiento? O más bien, ¿por qué ese ciego nació ciego? O sea, ¿por qué esa persona nació ciega? Fue la voluntad de Dios que naciera ciego. Y yo cada vez que lo leo, Señor, o sea, es voluntad tuya de que ciertas personas sufran o padezcan en esta tierra. Y esa pregunta se la hace a mucha gente. Bueno, pero ¿y si el Señor sí, es tan bueno y tan amor y toda la cuestión? ¿Por qué permite que personas nazcan ciegas? ¿Por qué permite de que haya tanta violencia? ¿Por qué permite de que haya tanto mal en esta tierra, cierto? Y esa pregunta tan general, tan genérica que todo el mundo se hace, porque hasta yo me la he hecho en algún momento, sí. podemos resolverla con la palabra del Señor. Quiero que por favor meditemos en algo importante en este verso, pastor. Y es que sí era voluntad de Dios que este hombre naciera ciego. Porque nosotros vamos a ver una cuestión, voy a continuar leyendo el verso. Ahorita vamos a entender por qué era la voluntad de Dios que este hombre fuera ciego. Pero quiero continuar leyendo la palabra de Dios donde el versículo 4, el versículo 5, perdón, nos dice, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y fue sano. Y regresó viendo. Bien. Hay algo interesante aquí, pastor. Había muchos días en los que Jesús podía haber sanado a este hombre, pero Jesús escogió el día sagrado, el sábado. ¿Por qué Jesús escogió el sábado? Era la voluntad de Dios escoger el sábado para manifestar su gloria, para manifestar las obras, sus obras, las obras de Dios en este hombre. Y pasa algo. Los fariseos tenían una tradición, algo impuesto por ellos mismos, sobre guardar el sábado. Y ellos decían que uno no podía escupir en tierra, porque escupir en tierra significaba sembrar, y sembrar era trabajar, y así se violaba el sábado. Entonces, los judíos, los fariseos, escupían en piedra para no violar el sábado. Imagínense, eso para mí es algo bastante interesante porque Jesús no solamente escupe en tierra, sino que hace lodo, y eso estaba prohibido para los fariseos. Jesús hizo todo y utilizó todas las circunstancias para hacer que esta persona, para hacer de esta situación, algo glorioso. Y es que cuando Jesús escupe en tierra, hace el lodo, se lo unta a este ciego, el Señor podía haber utilizado cualquier otro método para sanar. Porque el Señor ya ha utilizado muchos métodos para sanar, ¿cierto? Tocaba a las personas. El manto Claro. de Jesús tenía hasta el poder de sanar. A la mujer con flujo de sangre, el manto fue el que la sanó, y su fe. Él podía decirle, ve simplemente, y el hombre podía ver. Pero él utilizó, eso es lo que a mí me llama la atención, él utilizó lo que los mismos fariseos iban a tomar como algo que estaba violando el sábado. Como una represalia Y para es él. fascinante pensar de que eso, no solamente hizo eso, exactamente, como una represalia, y no solamente hizo eso, sino que vino y lo mandó a caminar 1200 metros, 1,5 kilómetros en sábado. Los fariseos contaban los pasos que debían caminarse en sábado. Esos hombres eran unos flojos, pastor. No querían hacer nada en sábado, pero entonces Jesús una vez les dijo,
pero ustedes se las quieren tirar de santos, pero cuando una oveja de ustedes se va en un pozo, así sea sábado van y la buscan, porque es que ustedes saben de que de eso viven. Entonces Jesús los confrontaba y hacía su voluntad en las personas. Entonces, yo aquí puedo comprender una cosa, y es la primera. El Señor utiliza todos los aspectos, todas las situaciones de nuestra vida para mostrar su voluntad. O sea, la voluntad del Señor no se limita a un querer hacer ahora, sino a un querer hacer que beneficie a muchas personas. Yo compartía con ciertas personas este fin de semana que estuve fuera de acá de la casa, y les hacía la siguiente pregunta. ¿Acaso, yo les hacía la pregunta, ¿ustedes creen que Dios no sabe que hay una pandemia? O sea, Dios no sabe, a Dios no le han dado a actualizar el Señor, y Él no sabe que hay una pandemia, le preguntaba yo. O sea, ¿será que Jesús, Dios, no está al tanto de que hay una pandemia en la tierra? O sea, no está al tanto de que el mundo está caótico, y además de la pandemia, de este virus que está, además del virus, hay guerra, hay hambre y hay de otro tipo de enfermedad. ¿Será que el Señor no sabe que hay? Y yo les decía, bueno, vamos a ponernos en el lugar de Job. Job era un hombre que la palabra de Dios lo llama como intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Ojalá Dios quiera algún día el Señor pueda decir eso de mí. Amén. O de ustedes, o de usted, pastor. Gloria a Dios cuando sea así. Y yo sé que muy pronto será así. Y este hombre padeció lo que usted menos imagina y lo que yo mismo menos me imagino. Y yo me pregunto, ¿será que el Señor no sabía que lo que estaba pasando con Job? En el contexto de Job, las personas de su alrededor, sus amigos, no sabían lo que estaba pasando. Es más, duraron 7 días intentando reflexionar sobre por qué era que Job estaba pasando esta situación. ¿Por qué? No. ¿Qué pasa con la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios? No solamente eso, sino que lo acusaban por la condición en la que él estaba viviendo en ese momento. Exactamente. O sea, era algo como, oye, no entiendo, yo no sé cómo funciona. En ese momento se tenía la concepción de que, la misma concepción, ¿no? Que si uno padecía era por el propio pecado. Y de cierta forma, pues era cierto, porque cuando nosotros tomamos decisiones, somos responsables de ellas. Y de hecho, en la lección que nosotros estudiamos en la escuela sabática se evidencia que en el libro de Isaías, Dios le muestra al pueblo, miren, ustedes han sufrido por su propia causa. Las consecuencias de sus decisiones las están sufriendo. Sin embargo, yo tengo misericordia de ustedes. Ya han pagado mucho, vengan, vuelvan. O sea, a pesar de eso, ¿verdad? Y entonces yo me preguntaba y les hacía la pregunta, ¿será que el Señor no conocía lo que pasaba con Job? Y yo, claro que sí. Porque la misma palabra de Dios dice que en los primeros versículos del libro de Job, que de hecho lo recomiendo, léanlo toditico, completico, uno puede ver que hay un concilio, una reunión entre Dios y y muchos otros seres de otros mundos. Y ahí está también Satanás. Entonces yo me pongo a pensar en lo siguiente. En el momento en el que sucede algo en nuestra vida, todo el universo, Pastor Richardson, todo el universo está al tanto de qué decisión tomamos nosotros. ¿Qué vamos a decidir nosotros? Porque la voluntad de Dios no va en contra de nuestro libre albedrío. Porque el Señor es un caballero, como me decían una vez. Y a pesar de esto, el Señor utiliza las malas decisiones que muchas veces tomamos para hacer su voluntad. Hay un aspecto interesante de por qué el faraón, la Biblia dice, ¿no? Hay dos textos, uno que dice que el Señor fue quien endureció el corazón de Faraón, y otro dice, Satanás fue quien endureció el corazón de Faraón. Y uno dice, bueno, ¿y era qué? ¿Satanás o era Dios? O sea, realmente no se le atribuye a Dios. O sea, yo no sé, yo creo que usted sabe qué es eso, ¿verdad, pastor? Lo que es antropomorfismo, cuando Dios toma atributos humanos
Pero realmente Dios no es el que endurece el corazón de Faraón. Dios llama, llama y llama. Exacto. Dios llama, llama, llama al Faraón. Pero sin embargo, el Faraón no acepta el llamado de Dios. Y muchas veces con todas las plagas. Y uno dice, bueno, ¿era la voluntad de Dios que el Faraón se perdiera? No, la voluntad de Dios no era que el Faraón se perdiera. Sin embargo, Dios utilizó eso para liberar al pueblo. Y aunque el Faraón, o sea, yo siempre imagino esto. Si el Faraón se hubiese arrepentido y lo hubiese dejado ir, hubiese quedado normal y el pueblo hubiese quedado libre y también se cumplía la voluntad de Dios. Pero yo me fascino en pensar que aunque el Faraón hizo todo lo imposible, aunque no quería dejar al pueblo, la voluntad de Dios era que saliera. Y cuando el Señor dice algo, mire, cuéntese, pastor, que eso se cumple porque se cumple. Si el Señor dijo, este pueblo va a salir de aquí, yo dije, te voy a liberar, es porque nos va a liberar. Y el Señor siempre promete, siempre cumple sus promesas. Y pastor, amén. Yo, hablando ahora, porque eso es más o menos para ponernos en contexto de cómo funcionan las cuestiones, las historias en la Biblia. Muchas historias en la Biblia nos enseñan algo importante. Y esta que estamos leyendo ahora también. En muchas ocasiones de nuestra vida, yo he escuchado, ¿no? Y también he visto personas que van a otras iglesias buscando un milagro. Van exclusivamente a eso. Entonces dicen, Señor, sáname, y van donde pastor, sáneme, pastor. Y este pastor ni siquiera los toca. Este pastor, no sé, como que tiene un poder en la mano y lo pone en la frente y los empuja y esos hombres enseguida que salen y quedan tumbados en el suelo y según quedan sanos, pero con el golpe ese que se dan yo creo que quedan peor que como vinieron. Sin embargo, estas personas van a esos lugares buscando un milagro. Y yo me pregunto, Señor, ¿es tu voluntad que yo sea sano? ¿Es tu voluntad que me pase esto? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos siempre que nos suceda algo, siempre que venga una calamidad a nuestra vida, siempre que venga una circunstancia a nuestra vida. Siempre debemos preguntarnos, ¿es tu voluntad? Ahora, ¿cómo funciona esa voluntad? Vamos a ver algunos ejemplos. Hay un ejemplo bien claro. En el libro de Mateo, voy a ir rapidito, pastor, no sé si me ayuda con la cita. En el libro de Mateo, el capítulo 5, sí. Pastor, ahí hay una historia sobre un centurión romano. En el capítulo 5 de Mateo, uno puede encontrar una historia bien interesante que nos puede ayudar. Mateo 8. Mateo 8, 5. Ahí nos cuentan una historia, una breve historia de lo que pasa cuando Jesús cuando iba a entrar a Capernaum. ¿Qué dice del 5 al 13, pastor? Lea toda la historia, por del 5 al 13. Bueno, mira lo que dice. Que al entrar Jesús en Capernaum, vino un centurión y le rogó: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió: Bien, iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: No, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Os aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe. Os digo, ahí, pastor, ahí. Okay. Ahora lea el verso 13. El verso 13 dice: Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su siervo quedó sano en esa misma hora. Interesante cómo termina el verso, pastor. Porque dice, fue sano en aquella misma hora. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, pastor, ¿será que el Señor tiene el poder de sanarnos a nosotros en el momento?
Sí es, Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Pero a veces nosotros creemos que siempre es la voluntad de Dios que Él utilice ese poder en el acto, en el momento. Y a veces no pensamos que hubo milagros que Jesús obró en un tiempo. Por ejemplo, vamos a irnos ahora al ejemplo de Lázaro. Usted se acuerda, ¿no? De Lázaro, lo que pasó con Lázaro. Lázaro era amigo de Sí Jesús. es. Eso se encuentra en Juan capítulo 11. Y aunque era amigo de Jesús, Jesús esperó un tiempito, tanto tiempo que se pasó, porque se murió y esperó mucho más, 4 días después. Creo que Así se es. pasó desde espera. Llegó como el Sin sexto día. embargo, llegó como el sexto día, se pasó de largo. Jesús, oye Jesús, ¿qué pasó Jesús? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo que tú te vas a olvidar de tu amigo y vas a visitarlo ya cuando murió? Sí. No, ¿Y no, acaso y Jesús no que tenía? el texto dice que él amaba a Jesús. O sea, que Lázaro era amado por Jesús. Oye, eso nos da a entender a Importante. nosotros algo importante. Y es que a pesar de que seamos amados por Dios, no vamos a dejar de tener problemas. No vamos a dejar de tener dificultades. Aún siendo amados por Jesús, vamos a pasar por muchas tribulaciones en este mundo. Pero lo Amén. importante fue lo que él dijo, que cuando él se fuera, él iba a dejar a alguien que nos iba a apoyar, llamado el Espíritu Santo, el Consolador. Amén. Amén, pastor. Y fíjense que eso que está diciendo es muy importante y tiene que ver mucho con la voluntad de Dios, porque muchos creen Así es. que entonces ahora el Señor debe actuar así. Nosotros queremos que las cosas sean así. Yo he A convivido nuestro con mucha gente modo. así, pastor, a nuestro modo. He convivido con mucha gente así. Y yo pienso, caramba, esas personas que quieren imponer su voluntad sobre cualquier otra, no se dan cuenta que cuando intentan imponer su voluntad, están sobrepasando a Dios, porque Dios está por encima de cualquier cosa. En el libro de Santiago, uno puede notar algo, si no estoy mal, está en el capítulo 4, no recuerdo los versos, pero dice que están dos hombres diciendo, bueno, mañana venderemos, compraremos y tal, y toda la cosa, Así es. pero no sabes si mañana te mueres. Uno tiene que decir si Dios quiere. ¿Por Si qué Dios uno quiere. dice si Dios quiere, si Dios permite, si Dios nos los concede, si Dios nos da Así vida? es. ¿Por qué será que uno dice eso? Y es más, hasta los que no son cristianos dicen eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está por encima de cualquier voluntad humana. Eso es Correcto. importante tenerlo en cuenta y podemos apuntarlo si quiere. La voluntad de Dios siempre está por encima de cualquier voluntad humana. Por encima de cualquier cosa, aunque nosotros intentemos ganar riquezas aquí, por ejemplo, el hombre del que habla la Biblia también en los evangelios, que intentó acumular tesoros y toda la cuestión para sus días y todo lo Así vendía en el es. granero, ya Para su estaba rico, vejez. para su vez se cruzó de brazos y le dijeron, ajá, tú acumulaste tesoros, pero ¿tú crees que esos tesoros te van a salvar? Te van a salvar el alma cuando hoy vienen por ti, hoy vienen por tu alma. ¿Crees que todo eso va a servir para comprarla? De ninguna manera. Entonces No nosotros a sabía, veces no pensamos, sabía que ese mismo día, no sabía que ese mismo día le iban a quitar la vida. Y muchas impresionante, veces hay muchas personas que en este tiempo quieren acumular muchas cosas, quieren acumular riqueza, quieren acumular carro, quieren acumular mujeres, no sé lo que tú quieras acumular, pero Dios te dice que lo que debes pensar es en hacer tesoros en el cielo. Conocemos tesoro en el cielo, conocemos que nuestro futuro es provechoso, porque entonces en el cielo nada se pierde, porque lo que está en la mano de Dios, nada se pierde. nada se pierde, pastor. Fíjese que hay un texto, yo sé que todos lo conocemos, está en el libro de Mateo 6, versículo Mateo 33, y 6. nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán Esta, añadidas. ¿Por qué? En el contexto en el que lo dice Jesús, antes de ese verso, está diciéndole a los discípulos, miren, no se preocupen por lo que han de beber, no se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen ni por lo que han de vestir. Les dijo, exacto, ¿acaso Dios descuida alguna de las aves? ¿Acaso las aves del Dios cielo. descuida?
descuida alguna de ellas? ¿Acaso Dios no está pendiente? La Biblia dice, ahí mismo en esa parte, miren, los lirios del campo, las flores del campo, se visten, Dios las viste, o sea, ese color, toda esa cuestión, todo eso que da la flor, eso lo hace el Señor, los viste las flores. Y dice, ni el mismo Salomón se vistió como ellas. Y por eso uno tiene que tener confianza en que el Señor es el que nos va a dar las vestiduras. Y en ese tiempo las vestiduras, pastor, no eran como las de ahorita, que uno se pone la corbatica, su saquito, así como está usted ahora bien apuesto ahí en la silla con su girasol detrás. No, o sea, en ese tiempo eran unas túnicas que llegaban hasta el suelo y ya. Sin embargo, el Señor le decía, miren, ustedes se van a vestir bien, limpiecitos, toda la cuestión. ¿Por qué hablo de esto y qué tiene que ver con la voluntad de Dios? Porque en nuestra vida a veces pensamos que la voluntad de Dios funciona cuando yo hago algo. Es decir, voy a aclararlo, ¿no? Porque uno también tiene que hacer algo para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Sí. Me refiero nosotros creemos que porque yo haga buenas obras, entonces en ese momento es que yo voy a hacer la voluntad de Dios. Bueno, yo voy a predicar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero a veces no nos damos cuenta que lo único que pide el Señor para hacer su voluntad, para que su voluntad sea hecha en nuestra vida, es seguirle, buscar su reino, buscar su justicia. Cuando nosotros buscamos su justicia, las demás cosas serán añadidas. Cuando dice las demás cosas serán añadidas, ahí está hablando de que la voluntad de Dios será en tu vida. Es decir, ¿sabes qué? La voluntad de Dios va muy acorde con lo que es la obediencia. Exactamente, muy acorde con lo que es la obediencia, porque uno a veces piensa, como está diciendo, uno a veces piensa que no, yo espero que el Señor haga su voluntad en mi vida, pero ni siquiera hago lo que Él me manda que haga. Lo que Él me manda, no lo que yo diga, sino lo que Él me manda, porque a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Es muy diferente hacer lo que yo quiero a hacer lo que Dios quiere, porque la voluntad de Dios se cumple, que es como una promesa, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Y ahí esto es muy importante aquí. ¿Por qué obedecer sus mandamientos tiene que ver con la voluntad de Dios? No es que obedecer los mandamientos nos vaya a salvar, sino que cuando nosotros amamos a Dios, queremos servirle, creemos en Jesucristo, que fue quien murió, la palabra de su Hijo Jesús inspirará en nosotros a hacer su voluntad. Es decir, nosotros tenemos que primero aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida para que Él pueda hacer esa voluntad en nuestra vida. Y suena bastante facilito decirlo, ¿no? O sea, ay Señor, haz tu voluntad en mi vida, pero entonces nosotros no hacemos nada, nos quedamos ahí sentados esperando que el Señor haga su voluntad. Así no es. Uno tiene que obrar, o sea, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con obediencia, como lo acaba de decir. Un aspecto que no puedo dejar pasar de la voluntad de Dios. Sí. Porque esto es complejo y hay que tratarlo desde muchos puntos de vista. Hay algo que no podemos dejar pasar. Y es que cuando nosotros nos damos cuenta que en el Mateo 9, el que estamos leyendo, la historia de Juan 9, que estamos leyendo, sí. La historia de este ciego me llama mucho la atención, porque la voluntad de Dios es tan impresionante. Y yo una vez le explicaba, voy a tomar un paréntesis que tiene que ver con el tema. Estaba yo una vez en mi universidad, yo estudio administración de empresa, por cierto, ya voy a terminar, me falta un semestre. Y mientras estaba yo en primer semestre, estaba como explicando una cuestión a unos muchachos que ellos me decían, oye, como tú sabes un poco más de matemática, explícanos algo, un temita. Yo estaba explicando en un salón. Y detrás del salón, o sea, en la parte de atrás del mismo salón, estaban otros muchachos de otra carrera hablando. Y yo lo escuchaba, y escuchaba a uno que decía, yo no entiendo la voluntad de Dios, Dios no existe, eso es mentira. Eso de la voluntad de Dios, eso no... Y yo estaba como escribiendo ahí, explicando a los muchachos, haciendo las grafiquitas y toda esa cuestión. Y yo como que me retumbaba el oído. Eso es como que a las personas que sabemos que hay un Dios poderoso en el cielo como que nos molesta. El celo de Jehová se apodera de nosotros. ¿Cómo es que ese incircunciso va a decir que Jehová no existe o que la voluntad de Dios es mala? No. Y yo estaba ahí aguantando hasta que
terminé con los muchachos, que a los que le estaba ayudando, explicando algo de las clases, y me acerqué a él. Y ahí comenzamos a hablar, y él me decía, yo no entiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es que Dios permite que una persona se muera? ¿Cómo es que permite que haya tanto sufrimiento en la tierra? Y yo le explicaba, bueno, mira, te voy a explicar con un ejemplo, el mismo que voy a tomar ahora. Resulta que hay un pastor y tiene varias ovejas. El pastor viene y va llevando sus ovejas, las saca a pastear, y bueno, en una de esas salidas, una de esas ovejitas decide no seguir el camino por donde va el pastor, sino desviarse. Entonces yo pregunto, ¿era voluntad del pastor que se desviara esa ovejita? No, es la decisión propia de la ovejita. Es decir, la voluntad y el libre albedrío de Dios es algo impresionante, porque Dios nunca, a pesar de que quiera cumplir su voluntad en nuestra vida, nunca nos va a obligar. Es decir, cuando el pastor lleva sus ovejitas, esta ovejita se desvía, no era voluntad de Dios que esta ovejita se desviara, la voluntad de Dios era que siguiera, pero si esta ovejita se desvía, es libre de hacerlo, y ahí está el detalle. Nosotros a veces pensamos, Señor, ¿tú por qué permitiste que yo me fuera de la iglesia? ¿Tú por qué dejaste? Es que eso fue decisión nuestra. Muchas cosas que pasan en nuestra vida, que interrumpen lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, son por nuestras propias decisiones, por lo que nosotros mismos queremos. Y él me comentaba, bueno, ¿y si yo decido tirarme de una mula? Ese muchacho yo no sé qué tenía en la mente. Tirarme de una mula para que me lleve por delante. ¿Era la voluntad de Dios? O sea, ¿el Señor me salva? Y yo le dije, claro que no, porque eso fue tu voluntad, ahí no hay ninguna voluntad de Dios. El Señor cumple su voluntad con las personas que son obedientes a Él. Y yo le decía, bueno, mira, tú no puedes decir que Dios no existe porque no entiendes su voluntad. La voluntad de Dios es mucho más compleja de lo que tú y yo podemos entenderla. Y es más compleja de lo que podemos entenderla nosotros, pastor. Y ahí, ahora sí, cierro paréntesis y voy otra vez a la historia. En la historia, uno puede ver que el simple hecho de haber sanado a este ciego hizo que primero una persona fuera sana. No se había convertido. Esta persona fue sana solamente. Porque la Biblia dice que él fue sano, lo mandó, pero nunca le dijo quién era. Pero nosotros seguimos leyendo, vamos a leerlo, seguimos leyendo en el mismo Juan capítulo 9 y nos damos cuenta de algo bien interesante. La fe de este hombre comenzó a aumentar porque primero lo llevan ante los fariseos. Y les dicen, bueno, y ven acá, nosotros queremos que nos digas qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú quedaste sano? Él les comentó, les dijo que un hombre había hecho esto, tal. ¿Pero qué fue lo que hizo? Les dice, escupió en tierra, hizo lodo, me lo echó en los ojos y me dijo que me fuera a lavar el estanque de Siloé. ¿Y cómo va a ser posible eso? ¿Qué fue lo que hizo? No, ¿cómo? Entonces, cuando este hombre se dio cuenta de que eso iba en contra de los fariseos, le entró comenzó a crecer en él lo que se llama fe. Y él los mismos fariseos, esto es interesante, esto es muy, muy bonito, los mismos fariseos le comenzaban a decir, mira lo que decían algunos fariseos, en presencia de él también, verso 16, entonces algunos fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entre los mismos fariseos, vea, esto es impresionante, uno a veces no alcanza a entender la dimensión de lo que Dios quiere hacer con algo pequeño. No alcanza a entender. Ese hecho hizo que muchos fariseos dudaran de lo que realmente creían. ¿Será que realmente estamos haciendo las cosas como son? Había una división. Yo no sé si usted recuerda a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, era un tipo sabio. Y fue allá donde Jesús, en el capítulo 3 de Juan, lo dice, de noche, y fue a preguntarle. Yo le pregunto, fue a preguntarle cómo era posible, quién era él, qué había hecho, cómo era posible de que él hiciera todos estos milagros. Entonces viene y Jesús le dice, mira, ni siquiera el Señor sabía cuál era la intención de Nicodemo. Le dijo, mira, es necesario que tú nazcas de nuevo. Le dijo un par de cosas más y le dijo, el Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo, yo no sé si usted se da cuenta, pero
ahí se desaparece Nicodemo, ya no aparece más, pero Nicodemo aparece cuando están enterrando a Jesús, junto con José de Arimatea. Y José de Arimatea también se convirtió a Jesús, porque en este momento en el que este ciego queda sano y todo, ese fue uno de los puntos de inflexión de estas dos personas. Ambos pertenecían a los sectas de los fariseos. José de Arimatea era rico, Nicodemo era un maestro de la ley, ambos tenían posesiones y enterraron a Jesús en tumba de oro. Imagínense, tumba de oro dice uno, ¿no? Coloquialmente, porque fue una tumba que apenas habían hecho, nuevecita. Ahí pusieron a Jesús. O sea, qué bonito. Estas personas que en un momento habían escuchado que Jesús hacía milagros, comenzaron a ser tocadas por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios, las obras de Dios, cuando nosotros permitimos que Él las haga, porque este ciego pudo haber dicho, no, aléjate de mí, yo no creo en ti. Y es verdad, él no creía en Él, pero este tenía una necesidad tan grande que dejó que Jesús le pusiera barro en los ojos. Cuando Jesús le pone barro en los ojos y es sano, el Señor comenzó a tocar corazones, ahí comenzó a tocar el Espíritu Santo los corazones de estas personas. Y así pasa hoy día. Muchas veces las situaciones de la vida, cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, comienzan a tocar corazones. Y yo me glorío en el Señor diciendo que en esta cuarentena, a pesar de que todo el mundo estuvo encerrado, yo he visto, he presenciado virtual y presencialmente bautismos, almas entregándose a Cristo en cuarentena, amén, aún en pandemia. Y yo digo, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, porque la voluntad que tú tienes para cada persona es hecha como conviene. Y yo le decía a otras personas que también les comentaba poco acerca de la voluntad de Dios, yo les decía, el Señor a veces utiliza cosas bien trágicas para que al menos un alma se salve. Y yo le ponía el ejemplo de Noé. El diluvio, ¿qué pasó con el diluvio? ¿Podían las personas que estaban en el tiempo de Noé salvarse? Claro que sí, cierto. Se podían salvar. ¿Cuántas se salvaron? Se salvaron solamente 8. Tremendo. O sea, y tuvo que ocurrir una, voy a decirlo, catástrofe, porque un diluvio, eso es una catástrofe, la verdad. Un diluvio y se salvaron 8 personas. Y a veces mucha gente se queja, no hombre, con esta pandemia, esto frustró todos los planes, también muchos pastores lo dijeron, esto frustró todo, algunos campamentos se cancelaron y muchos jóvenes aburridos y todo, pero no saben que a veces el Señor utiliza tragedias para que al menos un alma se salve. Y nosotros no alcanzamos a entender que tal vez esta pandemia Dios la permitió, porque Dios no la manda, Dios la permite, para que un alma que es importante en el reino de los cielos se salve. Dios utiliza cosas inmensas, cosas maravillosas, permite que a veces sufran, el mundo sufra catástrofe, para que al menos un alma se salve. Y yo digo, Señor, tu voluntad, yo no la entiendo, Padre, pero ayúdame a aceptarla, porque nosotros no entendemos y nunca la vamos a entender hasta que estemos en el cielo, pero hay que aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, como usted lo dijo al principio, pastor, es santa, perfecta. Y ahorita vamos a leer otro texto que también nos corrobora eso. Entonces, en este suceso uno se da cuenta, te continúo contando la historia de este hombre, ¿no? Este ciego que va y no creía en él. No, pero ¿cómo es posible? Mandaron a llamar a los papás. Y era un hombre grande ya. Y mandaron a llamar a los papás. Y los papás les dicen, bueno, ven acá, a mí no me salga con ese cuento de que ¿acaso no saben que él está grandecito ya? Él ya puede hablar, no necesita que nosotros vengamos aquí, pregúntenle a él. Pero también porque tenían miedo, ¿no? De que lo echaran, porque decían que todo el que confesara que Jesús era hijo de Dios, lo echaban de ahí de la sinagoga. Sí, y ellos decían, él está grandecito, pregúntenle a él. Y le preguntaron de nuevo. Era como una intensidad que tenían los fariseos con el pobre ciego. Y le preguntaron, ¿y saben qué le dijo el ciego? Ya el ciego estaba como aburrido de que le preguntaran tanto. Y les dice, les dice 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Viene el ciego, le
respondió, versículo 27, ya os lo he dicho y no no me habéis creéis. escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Imagínense, el ciego les estaba reprendiendo. Ya estaba cansado de que le estuvieran diciendo, repitiendo y repitiendo la historia. Pero aunque ya estaba cansado de que repitieran la historia, esto le hacía comenzar a crecer su fe. Esto hacía que su fe creciera. Y muchas situaciones en Sí, nuestra vida hacen que nuestra fe crezca, pastor. Aunque sean malas, hacen que nuestra fe crezca, que nos fortalezcamos en el Señor. Y sigue diciendo, entonces le insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y dice pero más ellos tenían un problema adelante, serio. un problema serio, pastor, eso, no querían aceptar esto ni por ningún pienso, o sea, era algo que contradecía totalmente, imagínense, y era en un sábado. Por eso es que yo digo que la voluntad de Dios es perfecta, porque el Señor pudo haber escogido cualquier día. Hay 7 días, 7 días en la semana para poderlo sanar al ciego, y escogió el sábado. Y de la manera más peculiar, sana a este ciego. No era simplemente casualidad, no, que iba pasando, no. Ya el Señor le había mostrado, el Padre le había mostrado a Jesús lo que tenía que hacer ese día. Yo le comentaba a usted, pastor, el Hijo tenía tal conexión con el Padre, que el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 35, nos dice que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y oraba en un lugar apartado. ¿Para qué hacía esto? Para que el Padre le concediera la dicha de saber cuál era su voluntad para ese día. Así debemos hacer nosotros, pastor. Así Todas es. las mañanas, cada madrugada, decirle, Señor, muéstrame tu voluntad en este día. Yo no entiendo, Padre, pero tú hazme entender qué es lo que quieres que yo haga para este día. Y eso lo comprendía Jesús. Por eso este milagro no fue casualidad, ya todo estaba predicho. Y aunque sucediera lo que sucediera, la gloria de Dios se iba a manifestar en este hombre. Vamos, y Así quiero es. terminar con una cosita, pastor. De la misma historia. Ahí me dice que la fe de este hombre fue creciendo, porque más adelante ustedes pueden ver que el mismo ciego les predica a los fariseos. Impresionante. Miren lo que les dice. Les dice en versículo 30, capítulo 9, versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido. Y a mí me abrió los ojos. Gloria a Dios. Y Aleluya. sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es, aquí está, temeroso de Dios, oiga, temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y Amén. yo digo, Gloria a Dios. gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, porque el mismo ciego ahora estaba predicándole a los fariseos y decía diciendo, nunca se ha oído decir de alguien que abriera de los ojos que uno nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y este hombre estaba testificando y no había visto a Jesús. No lo había visto. Ya comenzaba a crecer su fe. Tremendo. No lo había visto. Pero fíjense lo que pasa cuando lo ve. Oyó Jesús, porque lo expulsaron, versículo 35. Oyó Jesús, más adelante, oyó Jesús que lo había expulsado y llegándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y miren lo que hace este hombre. Creo, Señor, le dijo, y lo adoró. Yo digo, gloria a Dios, porque en ese momento no solamente había sido sano, sino que había hallado salvación. Y la palabra de Dios es tan bonita, que nos invita a reflexionar en que la voluntad de Dios a veces tiene que cumplirse en nuestra vida de una manera tan impresionante. A veces pasan situaciones adversas en nuestra vida, pasan momentos difíciles, angustia, desesperación, depresión, soledad. Pero aún así, todo eso
Dios lo usa para bien. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas le son para bien a los que aman a Dios. A Dios, a los que son llamados según su propósito. Y el propósito de Dios es que todos seamos que nos pasan. Eso le digo, pastor. Aquí, como le dije, concluyendo. Primera cosa que yo entiendo de la voluntad de Dios, para poder resumir lo que hemos hablado. La voluntad de Dios es compleja y nosotros como seres humanos nunca la vamos a poder entender por completo. Sin embargo, podemos aceptar lo poco que comprendemos de ella. Y es que es santa, buena y nunca se equivoca. El Señor nunca se equivoca. El libro de Romanos nos dice algo interesante. Voy a leer ese texto. Pastor, ¿puede leerlo, por favor? Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, 12:2. Dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer, pastor? Renovar nuestro entendimiento. Si nosotros seguimos todos los días, pastor, exacto. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a poder comprender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para renovar nuestra voluntad, nuestro entendimiento? Buscar a Dios, humillarnos, dejar el yo, decir, Señor, yo sé que tengo muchas cosas que cambiar, Padre, te las entrego, haz tu voluntad, renuévame. Y hay un canto, ¿cierto?, que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, renovarnos. Y cuando Él nos renueva, entonces comenzamos a comprender la voluntad de Dios. Y eso lo tenía claro Pablo. Pablo tenía claro cuál es la voluntad de Dios. Es más, yo no sé si usted recuerda, pastor, cuando quedó náufrago allá en la isla de Pasmos, en Malta, y una culebra lo mordió. Y una culebra lo mordió. Y las personas que estaban pensaban que era un dios. Caramba, y este hombre no se muere. ¿Qué pasa con este hombre? Terminaron creyendo que era Dios, un dios griego, imagínense. Este hombre está poseído por un dios, decían ellos, que no se muere. Qué espíritu tan bueno tenía Pablo, qué espíritu tan poderoso tenía Pablo. Y ahí es cuando uno ve también el espíritu que tenía los huesos de Eliseo. Pastor, la Biblia dice ya en el Antiguo Testamento que los huesos de Eliseo, cuando un muerto cayó en los huesos de Eliseo, él revivió. Porque Eliseo tenía doble porción del espíritu que había en Elías. Y el espíritu que había en Elías era poderoso hasta en los huesos. Y Dios quiere darnos unción hasta en los huesos, pastor. Unción del Espíritu Santo. Quiere hacernos entender su santa, buena, agradable y perfecta voluntad. Y eso solamente se logra renovando nuestro entendimiento y no conformándonos a este mundo. Porque ahí está el problema. Nosotros muchas veces nos conformamos a este mundo y no nos podemos conformar a este mundo. Cuando nosotros entendemos que hay un mundo más allá, como dice el canto, hay un mundo feliz más allá. Cuando nosotros entendemos eso, en ese momento comprendemos que necesitamos renovar nuestro entendimiento y de esa manera comprender la voluntad de Dios. El ciego, yo le preguntaba, finalizando, ¿era voluntad de Dios que este hombre naciera ciego? ¿Era voluntad de Dios que este hombre naciera así y sufriera tantos años porque ya era mayorcito? ¿Era voluntad de Dios? Y yo les digo, sí, era la voluntad de Dios. Y el Señor a veces permite que personas estén enfermas por mucho tiempo. Y ojo con esto que voy a decir. Parece ilógico. ¿Cómo es posible que Dios va a permitir eso? Pero es que Dios no controla la vida de una sola persona. Dios controla la vida de todos. No la controla, más bien. Dios tiene el control de todas las vidas, más bien. Y Él quiere que todo fluya de acuerdo a su voluntad. Y tiene, mire, es como cuando uno está jugando a un jueguito de esos, hay unos jueguitos como de pinball o algo así, no sé. Uno juega fútbol y una pelotica y una mesita.
Y ahí uno controla y va, pero uno no sabe quién es el que gana, o sea, uno mueve y mueve y mueve, y cuando uno ve, le hicieron el gol a la persona. Así, uno tiene que tener en cuenta de que uno no está manejando una sola, está manejando 2, 3, 4. Dios no maneja, Dios no ve más bien la vida de una sola persona, ve muchas vidas, y a veces con la enfermedad de una persona, Dios permite, y miren esto tan maravilloso. Hay personas que han estado enfermas 40 años, pastor, 40 años. Usted sabe lo que son 40 años. Eso es mucho. Yo tengo 22. Yo tengo 22 y yo soy un joven. Y yo digo, Señor, yo cuando llegue a 40, imagínese, es doble. Y yo me pongo 40 años enfermo y llega una persona enviada de Dios y esa persona se convierte y es sana en el nombre de Jesús. Y yo digo, el Señor tenía que esperar que viniera esa persona. O sea, a veces nosotros nos desesperamos porque queremos las cosas ya. El tiempo yo de quiero Dios ya. es perfecto. Yo quiero el tiempo. Y la voluntad de Dios tiene que ver con el tiempo. Él sabe cuándo obrar, en qué momento actuar. Por eso nosotros debemos, como le dije al principio, aceptar la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que uno no entiende, pastor, y uno nunca lo va a entender. ¿Por qué le pasa? Yo he tenido la dicha de que alguien me diga, mira, toma, yo te pago el semestre. ¿Usted sabe lo que es eso, pastor? Que uno le digan así, mira, no te preocupes que todo eso está pago, te lo pago, toma. O sea, una persona que nunca había hablado conmigo se aparece así de repente cuando estoy en mi mayor necesidad, llorando casi porque no tengo para pagar el semestre. Y viene una persona y me dice, mira, toma, aquí está. Dios utiliza a cualquier persona, pastor, y esa persona no estaba aquí en Colombia. Eso me lo mandó Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces uno no se desespera. Esta persona ni vive aquí. Esa persona vive allá en los Estados Unidos. Y desde allá se acordó de alguien que necesitaba. ¿Quién le puso eso en el corazón? ¿Quién le puso eso en su pensamiento? Dios. Dios a veces tiene que pasar a veces mucho tiempo, a veces un poco de tiempo. Por eso muchas personas en la Biblia fueron sanadas y tuvieron que esperar. Bueno, por ejemplo, el Lázaro, ¿no? Se pasó de calidad, pero Dios lo resucitó. Y en el caso del centurión, el Señor sanó al centurión en esa misma hora. No importa si demora, al siervo del centurión, no importa si demora o si no demora, pero la voluntad de Dios se cumple. Y eso podemos llevárnoslo. La gloria de Dios se manifiesta en nosotros cuando hacemos su voluntad. Y la gloria de Dios se manifiesta por medio de sus obras. Eso lo pudimos comprender en unas lecciones pasadas, que esa era una de las formas en las que se revelaba la gloria de Dios por medio de sus obras. No la gloria de Dios esa que no podemos mirar porque morimos, sino la gloria de Dios que se manifiesta por medio de su Hijo. Y la gloria de Dios que se manifestó en el Hijo, lo hizo Dios para que podamos contemplarla, porque nosotros no podemos mirar a Dios, sino que cuando miramos a Dios morimos. Entonces, miren el amor tan grande. La voluntad de Dios era que Cristo muriera. La voluntad de Dios era que alguien se sacrificara, y no había nadie digno, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5. No había nadie digno de abrir el librito, y se aparece el Cordero. Juan estaba llorando, y se aparece Jesús, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y el ángel le dice, tranquilo, Juan. Y voltea y ve al Cordero de Dios. Y es el único digno. Los seres vivientes, toda la naturaleza, los ángeles se postran y adoran al único que es digno de abrir este librito y de sacar sus sellos. El único que nos pudo salvar, Cristo Jesús. Y yo digo gloria a Dios porque la voluntad de Dios funciona así. Pastor, quisiera que orara y que orara por todas aquellas personas que en algún momento han dudado de la voluntad de Dios, que han dicho, Señor, yo no comprendo qué es lo que estás haciendo, Padre. Han pasado tantos años y estoy enfermo en la misma situación. Han pasado tantos años y tengo este conflicto en el hogar. Han pasado tantos años y siempre tengo el mismo problema en el trabajo. Padre, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesito? Pastor, yo quiero que usted ore por esas personas que necesitan dejar de conformarse a este mundo y renovar su entendimiento para poder comprender la voluntad de Dios. Pastor, yo quiero que usted ore por esas personas que están enfermas, por esas personas que en algún momento de su vida han pasado necesidad y que han creído que eso es lo último. Hoy me enteré que una estudiante de la universidad donde yo asisto
se suicidó ayer en la noche. Impresionante. Eso me conmueve realmente porque el año pasado, precisamente para estas fechas, también se suicidó otro joven, compañero mío de estudio. Y yo digo, Señor, hay tanta necesidad de Cristo en el mundo, tanta necesidad de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Tal vez esto lo esté viendo algún hermano, tal vez esto lo esté viendo algún amigo. Yo voy a compartir también esta transmisión porque muchas personas necesitan ver esto también. Y yo le digo al Señor, Padre, ayúdame, Señor, a hacer una luz. Pastor, esta muchacha, joven, 20 años menor que yo, eso me conmueve. Una persona que se suicida, yo no encuentro las razones. ¿Cómo es posible? El diablo está haciendo una obra terrible con los jóvenes. Sí, terrible. Y Dios quiere transformarnos, renovar nuestro entendimiento para entender su voluntad. El diablo está nublando nuestra mente y por eso quiero que ore, pastor, para que el Señor Jesús reprenda al diablo en su poderoso nombre, con la sangre de Cristo, que es la única que tiene poder, para que estas personas puedan ser sanas mentalmente, espiritualmente, físicamente, todas esas personas que han sufrido. Pastor, y también quiero que ore por su ministerio, porque aunque usted no lo crea, este ministerio crecerá con la ayuda de Dios, porque siempre que se predica la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre, con el vigor, uno puede llegar muy lejos, no para gloria nuestra, sino para gloria de Dios, porque el mensaje del Señor se predicará a todo el mundo por medio de las redes sociales, por medio de todas estas plataformas que existen para compartir de Dios. Pastor, lo dejo con una oración para que nos eleve el trono de la gracia con una oración. Amén. Pero antes de orar, yo quisiera compartir algunos puntos que no pude compartir ahorita, ya que no quería interrumpirte. Pero adelante. En el verso 6 claro. del capítulo 9, allí nos dice que Jesús escupió en tierra y hizo lodo con saliva. Lo que realmente estaba haciendo Jesús en este momento era algo ilógico para los judíos en ese momento. Pero él sí sabía lo que estaba haciendo. Porque cuando usted lee el libro de Génesis, en la creación del hombre, Jesús hizo lodo y empezó a crear algo nuevo. Y dice la Escritura que cuando Jesús empezó a crear algo nuevo, al finalizar la creación, al finalizar el sexto día, lo último que hizo fue el ser humano. Entonces hizo al hombre allí. Y lo que Jesús estaba haciendo con este hombre que había sido ciego de nacimiento, no era reparándole la vista porque nunca había visto. Lo que Jesús estaba haciendo allí era reconstruyendo, era poniéndole un ojo nuevo de paquete, era haciéndole el ojo que nunca Jesús le había hecho. Por lo tanto, yo quiero decirte a ti en esta hora que estás viendo esta transmisión, que tienes que dejar que Jesús limpie tu vida, tienes que dejar que Jesús transforme todo, porque Jesús no hace nada reparado. Dios hace todo nuevo. Cuando Él empieza a trabajar en la vida del ser humano, Él hace todo nuevo. Si tu matrimonio está destruido, Dios lo puede restaurar de nuevo. Si tu vida está hundida en las drogas, Dios te puede restaurar de nuevo. Si tú estás al borde del suicidio, Dios te puede dar razones para vivir y esperanza. Yo necesito que usted entienda esto en esta hora, porque aquí en este momento no estamos predicando de más. Estamos predicando porque sabemos que Dios puede transformar la vida de alguien. Y aquí nuestro hermano Álvaro nos ha hablado acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios se conoce a través de la obediencia. Y que la voluntad de Dios no es hacer que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos, sino cuando Él las permite. Por lo tanto, para finalizarte allí, lo que hizo este hombre fue, luego de ser sanado, luego de testificar de Jesús, sin antes haberlo visto,
Él empezó a predicar de Jesús sin conocerlo. Y Jesús se le acercó más tarde y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el que era ciego dijo, ahora, ¿quién es para que yo crea en él? Entonces cuando Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo, lo que hizo ese hombre fue que se arrodilló, mostró una actitud de humildad, mostró una actitud de reverencia y por sobre todo mostró una actitud de adoración. Cuando Jesús cambia tu vida, lo único que puedes hacer es alabar y bendecir el nombre de Dios. Por lo tanto, en esta hora yo quisiera orar por algún Amén. joven, por alguna joven que está pasando por situaciones difíciles. Voy a poner mi ejemplo, voy a poner mi testimonio de esta tarde mientras venía para mi casa. Tenía una preocupación y estaba batallando con esto en la mente. Y de un momento a otro dejo de mirar al frente y yo voy conduciendo. Y cuando miro al frente, entonces tengo dos carros allí delante porque yo creí que ellos se habían ido, pero no se habían detenido porque el tráfico estaba muy pesado. Y cuando yo lo veo ahí ya adelante, digo, wow, no voy a chocar. Y empecé y frené bastante fuerte. Y Dios me dio una enseñanza. Lo que Dios me dijo fue, a pesar de que tengas muchas dificultades, nunca dejes de mirarme, nunca dejes de mirar a Jesús, porque en el momento que lo hagas vas a fracasar, en el momento que lo hagas vas a chocar con las tentaciones, vas a chocar con las cosas que el enemigo va a poner a tu derredor para que tú te distraigas. Y yo necesito predicarte en esta hora porque luego de eso entonces, lo que sucede es que cuando yo voy allí conduciendo, número uno, le quito la vista y lo segundo que hago es que me quedo detenido allí en el tráfico, pensando en lo que estaba ocurriendo en mi mente mientras los demás se fueron. Entonces lo que tuve que hacer allí entonces fue reflexionar y aprender lo que Dios me estaba diciendo. Y para finalizar allí mi testimonio, estoy pasando ya por el semáforo y está cerca allí un policía del tráfico y sin mediar a dudas porque tenía la preocupación todavía en mi mente, a pesar de que ya el Espíritu Santo me había enseñado, yo me quité el cinturón y luego cuando miro a mi izquierda, veo que hay un policía de tráfico. Y antes de que ese hombre me ponga la multa, yo pongo y me pongo el cinturón de nuevo. Y Dios me dio otra enseñanza. Dios me dijo, a pesar de que estés pasando la situación más difícil, nunca te quites el cinturón. Nunca te desamarre de Cristo. Nunca te desamarre de Él. Porque en el momento que lo hagas, vas a fracasar. Yo necesito decirte en esta hora que sigas mirando firme a Jesús. No te desvíes, no te sueltes de Él, porque en el momento que lo hagas, vas a fracasar. Yo quisiera orar por ti en esta hora, para que Dios pueda bendecir tu vida y para que tú puedas mantenerte bajo la voluntad de Dios, que es santa, justa y perfecta. Y que con obediencia vamos a aceptarla en esta hora en el poderoso nombre de Jesús, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Oramos. Querido y eterno Padre, yo te doy gracias por esta noche, por estas vidas que van a mirar este video, por estas personas, oh Señor, que van a ser bendecidas, por estas personas que van a ser tocadas. Yo necesito, Señor, que ellos entiendan que tú les amas, que ellos son especiales para ti y que a pesar de lo que esté ocurriendo en su vida, tú tienes el control. Padre, ayúdenles a entender que tú vienes pronto y que ellos necesitan poner su vida a cuenta contigo para que cuando venga por segunda vez podamos todos ir juntos a morar al reino de los cielos. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Amén, pastor. Álvaro. Gracias allí por Gracias a usted. ministrarnos, por compartir la palabra del Señor.
Le invito a las personas allí que van a ver este video en todo Latinoamérica, Estados Unidos, y los 5 continentes, ¿verdad? Que te suscribas a este canal, que compartas este video, que le des like, que comparte esta palabra de Dios con alguien para que también alguien pueda ser bendecido, así como tú también lo has hecho. Así que en esta noche Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Alguna palabra final? Quiero decir solamente que ha sido un placer compartir con usted, pastor, Amén. y que Amén. también, además de invitarlos a que se suscriban a su canal, siempre confíen en que no importa lo que pase, Dios siempre está al control de todo. Amén. El Señor les bendiga, pastor. Amén, amén, amén. Dios te guarde. Bendiciones para ti, para todos.